Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy vamos a revisar el capítulo número 24 de este podcast, que es hipertensión arterial sistémica. Como lo hemos venido haciendo en los últimos capítulos, estamos seleccionando temas muy rentables e importantes de medicina interna, y en este caso hipertensión arterial es un tema muy importante, pero no solo de medicina interna, sino también para todo el ENAR, debido a que es una patología con muchísimo peso epidemiológico en nuestro país y en el mundo. Así que compañeros, sin más, iniciamos con el capítulo 24 de este podcast. No se olviden suscribirse y darle like al video. Sin más compañeros, iniciamos. Bien compañeros, vamos ahora con hipertensión arterial sistémica, que es el segundo tema más preguntado de cardiología y un problema de salud pública, porque vean estos datos, sobrinos. La GPC nos dice que el 32% de la población mexicana es hipertensa, pero vean este dato que tal cual así lo pone la GPC. La tercera parte de los adultos mexicanos padecen hipertensión. De esta tercera parte, solo el 60% sabe que es hipertenso. Y de este 60%, solo la mitad toma medicamento. Y este dato, compañeros, vuela aún más la cabeza. Solamente el 15% de los pacientes hipertensos está en control. Obviamente este es un gran problema porque la hipertensión es factor de riesgo para muchísimas enfermedades. Ahora, compañeros, para definir una hipertensión arterial debemos tener una presión sistólica mayor a 140 y una diastólica mayor a 90. Y tenemos dos tipos de hipertensión, la primaria y la secundaria. La primaria, o también llamada esencial o idiopática, es la que prácticamente todos los pacientes van a desarrollar. Y la secundaria es cuando tenemos una causa específica que puede estar provocando esta hipertensión. Un ejemplo clásico es la enfermedad renal crónica. Ahora, formas de prevenir la hipertensión: limitando ingesta de alcohol, reduciendo la ingesta de sodio a menos de 200 miligramos, menos de 300 miligramos para términos de GPC, y de forma específica, menos de 5 gramos de sal, ¿de acuerdo? Y aquí corrijo el dato, compañeros, aquí corrijo el dato. Para términos de GPC, es menos de 200 miligramos de sodio y menos de 5 gramos de sal. Recordar que no es lo mismo sal que sodio, ya que la sal es el compuesto de cloruro de sodio. Entonces, menos de 2000 miligramos de sodio y menos de 5 gramos de sal, ¿de acuerdo? También se nos comenta que hay que hacer ejercicio 30 minutos a la semana durante 5 días a la semana. Específicamente habría que hacer ejercicios de resistencia al menos 3 días a la semana y también disminuir el consumo del tabaco. Ahora, en estas patologías en donde son problemas de salud pública, hay que sabernos de memoria el tamizaje. ¿Y qué nos dice la GPC con respecto a esto? Nos dice que todas las personas mayores de 18 años deben someterse a pruebas de detección de hipertensión arterial crónica. Si en esta primera prueba, compañeros, tenemos un resultado normal, es decir, que la sistólica esté entre 110 y 129 y la diastólica en menos de 80, habría que volver a hacer el estudio, o mejor dicho, la medición de la TEA cada 3 a 5 años. Ahora, si su paciente es mayor de 40 años y tiene riesgo de hipertensión, el tamizaje lo debemos hacer de forma anual. ¿Cómo haremos la medición, compañeros? ¿Cuál va a ser el gol estándar para hacer la medición de la TEA? Con el esfingomanómetro, ¿de acuerdo? Ese es el gol estándar. Y esto que voy a mencionar se preguntó en el ENAR. La pregunta ahí era que el manguito que nosotros utilizamos para medir la tensión arterial debe medir de 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo. Es el que ponemos alrededor del brazo del paciente. Esas son las medidas que debe tener, ¿de acuerdo? Y se los puse porque ya fue pregunta ENAR. Además, también es importante mencionar que cuando vayamos a tomar la TEA, el paciente debe estar tranquilo y deben pasar 5 minutos de reposo antes de comenzar la medición. Ahora, compañeros, aquí están los niveles de la GPC
Porque, a ver, aquí me podrían discutir lo de la definición que, ya que las guías americanas recomiendan, bueno, ya definen como hipertensión a una TA superior de 130 a 90. Sin embargo, nosotros en México, la GPC, todavía se sigue basando en las fuentes europeas, que ellos dicen que la hipertensión es de más de 140 a 90. Entonces, les hago esa aclaración por si existía la duda. Pero bien, aquí tenemos los valores de la TA y cómo estadificaríamos con base a ellos. Por ejemplo, una tensión entre 130 y 139, nos vamos a basar en la sistólica porque es la que más se toma en cuenta, es limítrofe. Una hipertensión estadio 1 es una sistólica de 140 a 160. Estadio 2 de 160 a 179. Y estadio 3 más de 180, compañeros. Ahora, si su paciente tiene daño renal y es diabético, definiremos hipertensión desde 135. Esto es importante entenderlo, porque en estos pacientes con daño renal, las metas son mucho más estrictas, ¿de acuerdo? Y pues tenemos la hipertensión de bata blanca, que todo el mundo sabe que es cuando el paciente está normal, tiene una TA normal, pero en el momento que ve al médico se le sube la TA. Ahora, algo que es cierto, es un dato que no se los van a preguntar, pero se los comento. Si su paciente tiene hipertensión de bata blanca, prácticamente del 75 al 90% va a desarrollar hipertensión en algún momento de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, esto simplemente nos está avisando que el paciente va a ser hipertenso a futuro. Ahora, esto fue con respecto al tamizaje. Ya para establecer el diagnóstico, es sencillo, compañeros. El tradicional, es decir, el que todos los pacientes, mejor dicho, todos los médicos hacemos, es la medición de la TA con el esfingomanómetro. Que aquí, para decir que el paciente es hipertenso, deben ser 2 mediciones con una TA mayor de 140 a 90, ¿de acuerdo? Estas 2 mediciones idealmente deben ser en 2 visitas médicas separadas. Si no puede ser así y se toman esas mediciones en el mismo día, deben haber pasado de 4 a 6 horas entre estas mediciones, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que este sería el diagnóstico inicial, el diagnóstico tradicional. El estudio confirmatorio es el MAPA, o la MAPA, como la quieran llamar. Este estudio consiste en una monitorización ambulatoria automática de la presión arterial. De esta forma, compañeros, no solamente tomamos la presión en una hora determinada del día, sino que la tomamos durante todo el día y podemos obtener un promedio. Es por eso que es el método de elección. Sin embargo, en nuestro país, no todos los pacientes pueden hacer este estudio, por lo que utilizamos el AMPA. ¿Qué es el AMPA, compañeros? Es prácticamente lo mismo que el MAPA, con la diferencia que este no es automático. Aquí el paciente se tiene que medir la presión arterial. Obviamente esto puede provocar algún sesgo, sin embargo es una buena alternativa, ya que nosotros, les repito, no podemos utilizar el MAPA en todos los pacientes. Ahora, sobrinos, vamos con el tratamiento. El tratamiento, como siempre, lo dividimos en no farmacológico y en farmacológico. El no farmacológico, en estos pacientes se recomiendan las dietas DASH, nórdica o mediterránea. Además, se recomienda suplementar con potasio, salvo en pacientes con EBC. Y a ver, sobrinos, esta parte de la suplementación es muy importante, porque obviamente si ustedes van a la farmacia o van representantes médicos a visitarlos, les van a ofrecer miles de suplementos para pacientes hipertensos. Y los suplementos no sirven de nada para el control de la hipertensión, salvo el potasio. Así que es el único suplemento alimenticio que será efectivo en pacientes hipertensos. Y obviamente otras medidas como evitar el tabaquismo, reducir el consumo de sal, de alcohol, control de peso. Más o menos cada modificación del estilo de vida nos va a ayudar a disminuir una TA entre 5 a 7 puntos, sobre todo la sistólica. Pero si hacemos todos los cambios higiénico-dietéticos, se espera que bajemos de 10 a 12 milímetros de mercurio la presión arterial, ¿de acuerdo? Vamos a la parte del tratamiento, pero antes quiero mencionarles a qué pacientes vamos a referir a segundo nivel de forma inmediata.
Vamos a referir, compañeros, a todos los pacientes hipertensos menores de 40 años. ¿Por qué razón? Recuerden que ya les había mencionado que tenemos dos tipos de hipertensión. La primaria, que es idiopática, es la que todos los pacientes tienen, y la secundaria, que esta está relacionada a alguna patología en específico. Entonces, si tenemos a un paciente menor de 40 años, es muy probable que su hipertensión sea secundaria. Entonces, hay que descartar algún aldosteronismo primario. Hay que descartar alguna estenosis de la arteria renal, que esto va a ser lo más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a referir a segundo nivel a todo paciente menor de 40 años y a todo paciente con hipertensión de difícil control. Pero sí es importante vigilar que el paciente tenga un adecuado apego al tratamiento para ya poder derivarlo. Bien, sobrinos, vamos ahora a la parte del tratamiento farmacológico. ¿Qué nos dice la GPC? Que desde el primer momento en que tú identifiques una presión mayor de 140/90, obviamente en 2 tomas separadas, debemos iniciar tratamiento farmacológico. El tratamiento lo debemos seguir por pasos, dependiendo de las necesidades del paciente y de qué tan buen control tenga, pues nos quedaremos en el paso 1, paso 2 o paso 3 en casos graves. ¿Cuál es el paso 1, compañeros? Es el tratamiento dual. Muchos pensaríamos que en el tratamiento de hipertensión deberíamos iniciarlo con monoterapia para evitar la polifarmacia. Y hasta cierto punto tienen razón. Sin embargo, acuérdense que hay muchas combinaciones farmacológicas de fármacos antihipertensivos. Por ejemplo, está el telmisartán con la hidroclorotiazida, está la combinación de un osartán con amlodipino, si no mal recuerdo. Existen múltiples combinaciones. ¿Por qué razón? Porque la GPC te dice, se prefiere que la terapia dual el fármaco sea en un solo comprimido. Ambos fármacos vayan en un solo comprimido para que de esta forma facilites la adherencia del paciente. Así que, compañeros, desde el paso 1 iniciamos con tratamiento dual. ¿Qué nos dice la GPC? Que podemos utilizar un YECA más un diurético o lo más común, un YECA más un bloqueador de canales de calcio. Es decir, podemos iniciar fácilmente con enalapril más amlodipino, por mencionar algún ejemplo. Ahora, en caso, compañeros, de no lograr control, nos pasamos al paso 2, que aquí es con tratamiento triple. ¿Qué utilizamos? Un YECA más un bloqueador de canales de calcio más un diurético. Y aquí es la típica combinación que se utiliza de forma muy frecuente porque son fármacos hasta cierto punto accesibles, son económicos. Utilizamos telmisartán con hidroclorotiazida más amlodipino. La gran mayoría de pacientes, compañeros, al menos los que yo trato, están en este paso, en el paso 2. Y ya en el paso 3 ya es una hipertensión resistente. Acuérdense que una hipertensión resistente debe ser manejada en segundo nivel. ¿Por qué razón? Porque aquí utilizamos lo mismo del tratamiento triple, pero agregamos espironolactona, ¿de acuerdo? Pero repito, esto ya lo debe manejar segundo nivel. Ahora, me pueden decir, no es que solamente utilizábamos un fármaco y hasta lograr dosis máxima y escalábamos a un segundo. Sí, eso era en la anterior GPC de hipertensión. En la actualización, no me acuerdo si fue del 2021 o 2022, ya lo mencionan como lo estamos planteando acá, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las metas. Las metas obviamente hay que saberlas de memoria. Ya saben que también es de lo más preguntado. Un adulto menor de 80 años, su meta debe ser de 140 a 90. Y ojo, la diastólica, aquí puse sistólica, pero me equivoqué. La diastólica nunca debe bajar a menos de 65. ¿Por qué razón? Porque si baja a menos de 65, puede que ya no tengamos una perfusión adecuada y podemos tener complicaciones como una lesión renal aguda. Así que idealmente, sobrinos, la diastólica nunca la bajen tanto, nunca a menos de 65. Después, compañeros, otro punto. Si su paciente, además de hipertensión, tiene algún antecedente o tiene enfermedad cardiovascular conocida,
las metas deben ser más estrictas, deben ser de 130 a 80. Lo mismo sucede en pacientes con diabetes y ya con datos de falla renal. También las metas deben ser de 130 a 80. Ahora, ¿en quiénes nos suavizamos un poco? En los pacientes de siempre. Sucedía en diabetes, sucede en hipertensión. Si su paciente es mayor de 80 años y tiene algunas comorbilidades como aterosclerosis, nos suavizamos con el control, con las metas, y aquí en estos pacientes es de 150-90. Sobrinos, toda esta diapositiva es muy importante, de aquí pueden surgir muchísimas preguntas. Y sobrinos, temas como hipertensión, como diabetes, como infarto, como en teoría son temas que nosotros manejamos bien, porque pues los vemos de forma frecuente en la vida diaria, muchas veces en el ENAR no se pregunta lo básico, lo de diagnóstico y tratamiento. Por esta razón, aquí en VIH, en tuberculosis, en hipertensión, en infarto, les puse una diapositiva casi exclusiva de puntos ENAR, porque de pronto son las cosas que más se preguntan de estas patologías. Así que sí les encargo memorizar muy bien todos los puntos que están acá. Sobrinos, les encargo que lean todos, que los memoricen todos. Solamente les voy a mencionar los más preguntados y los que requieren alguna explicación. Primer punto, contraindicaciones de medicamentos. Los diuréticos no lo podemos utilizar en pacientes que tienen gota. Acuérdense que los YECAs están contraindicados en el embarazo y los beta bloqueadores en caso de asma o de bloqueos auriculoventriculares. Ahora, existe una variante que se llama hipertensión aislada. La hipertensión aislada es propia de pacientes geriátricos. ¿A qué se debe, compañeros? A una arterioesclerosis, es decir, las arterias se vuelven más rígidas, generalmente por procesos asociados al envejecimiento. Entonces ahí la presión que se va a elevar solamente va a ser la sistólica, no la diastólica. Entonces es muy común encontrarnos a pacientes geriátricos que la diastólica va a estar en 70, 75 o incluso hasta menos en 65 y la sistólica va a estar en 150 o 160. A esto se le conoce como hipertensión aislada y está muy relacionada a eventos cardiovasculares, porque esto nos está hablando de que pues las arterias ya se están calcificando. Ahora, la principal causa de hipotensión, sé que estamos hablando de hipertensión, pero quise meter estos datos aprovechando que estábamos viendo el tema de tensión arterial. Entonces, la principal causa de hipotensión ortostática en geriátricos es por causas farmacológicas. Y hablando de hipotensión, también tenemos algo conocido como hipotensión postprandial, que es cuando los pacientes después de comer 1 o 2 horas empiezan con datos de bajo gasto cardíaco, es decir, náuseas, visión borrosa, presíncope o síncope incluso. Y esto se debe a que ustedes saben que después de la comida, una gran cantidad de sangre se va hacia circulación entérica, y esto puede condicionar a una hipotensión ortostática. Otro punto, compañeros, pacientes con EBC reciente debemos tener metas de TA de entre 130 y 80. Siguiente punto, compañeros. El signo de Osler es cuando nosotros palpamos la arteria radial después de la desaparición del pulso, cuando inflamos el manguito del esfingomanómetro. Siguiente punto. La cardiopatía hipertensiva, compañeros, es el paradigma de la insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada. Este es un dato, compañeros, que en lo personal a mí me voló la cabeza cuando hice esta presentación. Tiene mayor sensibilidad y especificidad la medición de TA en la muñeca que en el brazo. Y esta es una pregunta sumamente potencial que se nos podría hacer en el ENAR, así que no se les vaya a olvidar. Siguiente punto, compañeros. Siempre la terapia farmacológica inicial, acuérdense que es dual e idealmente utilizar un solo comprimido en donde vengan ambos fármacos. Y finalmente, compañeros,
En pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, se sugiere mantener una TA sistólica no menor a 130, esto con el fin de asegurar una buena perfusión a órganos blancos. Y sobrinos, así finalizamos con el tema de hipertensión. Y sobrinos, no podíamos ver hipertensión sin tocar el tema de crisis hipertensivas, que la verdad, para términos en A, está muy sencillo. ¿Por qué razón? Para empezar, una crisis hipertensiva es una elevación de la TA de más de 180 la sistólica y más de 120 la diastólica. Eso va a ser una crisis hipertensiva. Estas las vamos a dividir en dos, en urgencia y en emergencia. Y la verdad es que es muy fácil dividirlas o diferenciarlas. La urgencia es la más frecuente y aquí, a pesar de que tenemos una TA tan alta, no tenemos ningún daño a órgano diana. Y sobrinos, algo muy curioso en la población mexicana es que hay muchos pacientes que andan caminando con TAs de 220, 140 como si nada. Eso sería una urgencia hipertensiva, porque a pesar de que tenemos una TA tan elevada, el paciente no tiene ninguna sintomatología de alguna afectación a un órgano en específico. En cambio, en la emergencia hipertensiva, aquí sí, aquí ya tendremos un daño a órganos diana. Y por esto es una urgencia, es una emergencia precisamente, y debemos utilizar medicamentos para disminuir esa TA lo más pronto posible, dependiendo del daño al órgano, dependiendo del órgano que esté dañado, es lo que quise decir, dependiendo del órgano que esté dañado. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, compañeros, ¿qué estudios hay que solicitar? En todos los pacientes con crisis hipertensivas, su VH, creatinina, es decir, una química sanguínea, electrolitos, ego, perfil lipídico, electrocardiograma y radiografía a todos los pacientes. Y dependiendo del daño del órgano dañado, específicamente que puede ser el riñón, puede ser el corazón, el cerebro, algún gran vaso, hay que solicitar estudios específicos. Por ejemplo, habría que solicitar un ecocardiograma si sospechamos que esta emergencia hipertensiva nos provocó una disección aórtica, una insuficiencia cardíaca o algún infarto. Habría que solicitar un ATAC si esta emergencia hipertensiva nos provocó un EBC isquémico o hemorrágico. Habría que solicitar enzimas cardíacas si esta emergencia nos hubiese provocado un infarto. Y habría que solicitar una angiotomografía si esta emergencia nos hubiese provocado una disección aórtica. ¿De acuerdo, compañeros? Estos serían los estudios específicos. Ahora, sobrinos, vamos con el tratamiento. Pero antes de entrar al tema, les quiero contar cómo les van a plantear el caso clínico de una emergencia o una urgencia hipertensiva. Para empezar, compañeros, la principal causa o la principal asociación de una crisis hipertensiva es un mal apego al tratamiento. ¿Esto por qué lo comento? Porque siempre que les pongan una crisis hipertensiva, el paciente ya tiene que estar diagnosticado con hipertensión. Y generalmente son pacientes de 60 a 70 años. ¿Por qué lo comento? Porque acuérdense que tenemos un gran diagnóstico diferencial, que es el feocromocitoma. El feocromocitoma son pacientes que debutan, ya lo vimos en endocrinología, lo repito, son pacientes que debutan con una crisis hipertensiva. La diferencia es que son pacientes que no tenían hipertensión de forma previa y generalmente son pacientes jóvenes, de entre 30 y 40 años. Entonces, ese va a ser el principal diferencia. Pero bien, retomando lo que ya comentaba en un inicio. Generalmente las crisis hipertensivas son por mal apego al tratamiento. Entonces, el tratamiento en una urgencia, cuando no tenemos un daño a un órgano blanco, a esos pacientes podemos bajar la tensión hasta 24 a 48 horas. Es el tiempo que tenemos. E incluso el tratamiento generalmente es de forma ambulatoria. ¿Y qué fármaco utilizaremos? El que ya estaba tomando. Por ejemplo, si estaba consumiendo captopril con amlodipino, por mencionar algún ejemplo, simplemente nos aseguramos que el paciente se tome sus fármacos para que empiece a disminuir la TA. Eso para urgencia hipertensiva. Para emergencia es algo totalmente distinto, entendiendo que aquí ya tenemos
un daño a un órgano blanco. Aquí el tratamiento va a depender bastante del daño que tengamos, aunque es muy sencillo, es muy simple. Y ahí va por qué. Si les preguntan cuál es el tratamiento de una emergencia hipertensiva de forma muy general, sin especificarles qué daño tenemos específicamente, es decir, qué órgano está dañado, vamos a responder nitroprusiato de sodio. Este sería el tratamiento de forma general. Sin embargo, si ya tenemos un daño específico, como disección aórtica, como un infarto, como un EBC, como una encefalopatía hipertensiva, el tratamiento va a ser con labetalol. Obviamente, todo el tratamiento, compañeros, debe ser vía IV e intrahospitalaria para mantener un buen control de la TEA. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si les ponen una emergencia hipertensiva y no les especifican qué órgano tenemos dañado, responderemos que es el tratamiento nitroprusiato de sodio. Pero si les hacen la especificación, respondamos que es labetalol. Ahora, el problema no acaba ahí, compañeros. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con una emergencia hipertensiva sí tenemos metas para reducir la TA. Y las metas también van a depender del tipo de daño a órgano que tengamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una disección aórtica o una encefalopatía hipertensiva, hay que disminuir la TA de forma urgente, compañeros. En la disección aórtica debemos bajarla de 120 a 80 en 20 minutos. ¿Por qué? Porque si no el paciente puede fallecer, porque se rompe la aorta y ahí queda el paciente. Sucede lo mismo en encefalopatía hipertensiva. Hay que disminuir la tensión arterial media 25% en la primera hora. Hay situaciones en las que no es tan urgente bajar la TA de forma inmediata. Por ejemplo, un paciente con EBC isquémico al que no se le vaya a realizar una trombólisis, podemos disminuir la TA un 15% en las primeras 24 horas. Sin embargo, si es candidato a trombólisis, como lo vimos en la clase pasada, si su paciente es candidato a trombólisis, tenemos que bajar la TA de forma inmediata. Pero a ver, no la vamos a bajar a 120-80, no. Con que disminuya de menos de 185-110 y nos permita realizar la trombólisis, es más que suficiente. ¿De acuerdo, compañeros? Y a grandes rasgos, estas son las metas y el tratamiento de crisis hipertensiva. Sin embargo, no se pregunta tan a profundidad, compañeros, así que por ese tema no se me estresen